Mira, yo tengo un campo donde tengo potreros grandes, donde no tengo la posibilidad de estar haciendo cambios de potrero muy seguido. Bueno, a lo mejor la opción original es trabajar con Buffel y no trabajé con gato. O me decís, por el sistema, mi cliente es un cliente que no está preparado para los cambios, quiere un sistema de producción estable, y bueno, la decisión es, le metamos Buffett y no le metamos gato. O sea, fíjense que, por eso yo le decía que cuando uno evalúa las pérdidas, cuando uno evalúa la toma de decisión de qué utilizar y cómo utilizar, no solamente es un factor ergonómico, sino que hay un factor humano importante. Si mi cliente, y eso me transforma en que el cliente sea más vivo o menos vivo, ¿no? Sino la capacidad de respuesta. Yo si fuese el dueño de los socavones, con lo seco, digamos, lo pobre que soy, y seguramente quizás ese campo tendría mucho Buffel y poco gato. ¿Por qué? Porque yo no estoy preparado para grandes cambios. Si mi vaca se muere de hambre, se quedan sin pasto un año, no tengo la capacidad financiera de salir a comprar grano y rollo para darle, ¿no? Entonces, pero un empresario como en este caso que poníamos de ejemplo, con alta capacidad financiera, con alta capacidad económica, dice, yo prefiero llevar mi campo al límite, total, yo sé que si me caigo del límite, de ese límite, tengo la capacidad de responder. Encierro los busca la forma. Entonces, también ahí está la evaluación, ¿no? Lo importante es, el gran mensaje acá es que midan y vean por dónde están las pérdidas y que vean que si esas pérdidas, el cambio que ustedes generan, hace que se disminuya la pérdida y esa disminución de la pérdida genera una respuesta en el sistema. De eso se trata esto. Acá no estamos diciendo no perdamos. Acá estamos diciendo, el mensaje de esta reunión es, vean, identifiquen dónde están las pérdidas y mídanlas. Las pérdidas normalmente nosotros las identificamos por uno o dos lugares y son múltiples en un sistema. ¿Está? Y la tercera cuestión que te decía, y me muevo rápido, es que también ustedes tienen ahí en esa zona, en todas las zonas tenemos, pero en esa zona particular, tienen un gran efecto año. Sí, totalmente. Y hay años donde voy a pasar y me va a cruzar, me va a hacer una caravana, me va a cruzar, me va a poner ruedas cubiertas en la calle, va a prender fuego y me vas a parar y me va a decir, lo quiero matar porque usted me hizo poner gato, y va a haber otro año que me va a poner una alfombra roja para que entre al campo. Bueno, esas zonas son muy variables, pasan de 200 milímetros, 250, creo que 230 milímetros la mínima, ha habido años de 1000 milímetros. Claro, totalmente. Entonces, yo asesoré muchos años el Mandrullo en Lavalle, que es en el límite entre Santiago y Catamarca, 22.000 hectáreas. Y ese campo había años de 180 milímetros y teníamos años de 1000 milímetros. ¿Cómo hacen para manejar la carga ahí? Entonces, tomemos el promedio, tomemos que todos los años son de 500 milímetros. Ajá. Y los años de 180, ¿qué pasa? Estamos en el horno. Le vamos a mostrar fotos a las vacas. Bueno, entonces, no es tan sencillo, por eso en ese caso hay que armar estrategias combinadas. Por eso es interesante el concepto australiano de la asociación de pasturas. Entonces, ellos dicen que vos ponés una grama, ponés un Buffel, ponés un pánico, un gato juntos, solo el potrero y los años y la forma de que vos trabajes va a hacer que una pastura prepondere sobre la otra. Entonces, solo el potrero va a ir acomodando y generando un equilibrio. Y ese equilibrio va a ser la interacción entre las decisiones del hombre, entre el ambiente, entre el efecto año, entre el suelo, en fin.
solo se va a ir acomodando. ¿Mm? Esa es la visión australiana que es sabia, ¿no? Nosotros no sé si tenemos la posibilidad de hacer. Nosotros todavía somos tenedores de vaca. Exactamente. Todavía somos, pero bueno, son otros números también, ¿no? Wow. Hay que ser, hoy les tiro un número así que le va a pegar en el centro de la cabeza. Hoy una persona, una familia, como podemos tener cualquiera de nosotros, si quiere vivir de las vacas, alquilando, ¿no? Alquilando campo, no siendo... Se corta, profe. Le decía, le decía que les voy a contar algo, un número que les va a pegar. Hoy, una familia, si quiere vivir de las vacas, alquilando campo, no les digo teniendo campo porque ahí hace ruido el efecto tenencia, pero alquilando campo ganadero, el número está cerca de, tienen que tener 350 vacas, vientres, con una producción del 75% de destete, a 150, 160 kilos el ternero, para poder vivir, digamos, dignamente, ¿no? Estamos hablando. Me dice, no, pero yo lo conozco, mi papá tiene 200 vacas y vivimos. Está bien, vivimos, pero seguramente tu papá es dueño, ¿no? Pero cuando hacen los números, o se están endeudando, hoy el número es eso. Están entre las 350 y los 400 vientres para... Entonces, cuando ese número nosotros lo llevamos a otros países, lo llevamos, qué sé yo, a Australia, con 120 vacas vive una familia dignamente. Entonces, son otras las presiones de decisiones, ¿no? Entonces, tampoco somos malos, ¿no? Bien. Profe, puede ser, bueno, más hablando de Oceanía, en Nueva Zelanda se usa mucho un cultivo que es como una remolacha grande para la parte esta de más que todo para tambo, que se divide también mucho en Estados Unidos. No sé si en Australia también. Sí, sí, la que estás, puede ser, la remolacha azucarera. Sí, porque yo estuve ahí y era como que toda la parte de proteína que se sacaba era de esa remolacha, solamente no se hacía casi nada de alfalfa, muy poco avena, pero era como que toda la parte del pastoreo era con esta remolacha, beef, algo así, era, no me acuerdo bien cómo se llama el cultivar, pero era muy importante, digamos, la Sí. utilización, la alimentación de ese forrajera. BET, eso Sí. es remolacha, sí. Sí, lo vas a ver mucho ahora, cada vez lo vas a ver más en Argentina. Eso ya está disponible, ya hay gente en Buenos Aires que lo está usando, también se está usando los nabos, bueno, que son todos más o menos parientes, o morfológicamente al menos. Vas a ver nabos forrajeros, vas a ver, en Chile se usa mucho. Bueno, en Ecuador lo va a ver en algunos sistemas ganaderos y en Argentina lo va a ver cada vez más. ¿Saben por qué lo van a ver cada vez más? Porque, sobre todo en aquellos campos que están en el borde de los ganaderos y agrícolas, porque este tipo de remolacha, este tipo de nabos forrajeros, se está utilizando cada vez más para cultivo cobertura, ¿no? Entonces, y hoy se está discutiendo, de hecho, APRESID lo viene trabajando de manera muy seria, como siempre, de la posibilidad de pastorear esos cultivos de cobertura. Profe, Sí. yo trabajo en el INTA y justamente estábamos con esta remolacha, que es la remolacha forrajera. Se utiliza mucho en Valle Medio, allá en el sur. Sí. Estamos ahí con el INTA, digamos, la extensión, que sí, todos los productores la están empezando a utilizar, porque así como pastoreo, porque se comen, digamos, hasta el nabo, por así decirlo, y le están dando resultado porque es una pastura que soporta mucho, digamos, la salinidad y, bueno, el frío. Y nada, bueno, la trajeron, digamos, KWS, la trajo, digamos, por así decirlo, desde allá de Nueva Zelanda. Exactamente. Sí, por eso digo, KWS está trabajando Gentos, que tengo entendido.
he visto ensayos de ello, está trabajando, hay varias empresas que están incorporando, y sí, lo que pasa es que antes estamos rompiendo mitos, y esto es lo lindo de nuestra profesión, es que todos los días aprendemos cosas nuevas, y cosas que antes decíamos, no, eso ni loco, porque creíamos que iban a romper, estábamos rompiendo estructura de suelo, y resulta que hoy sabemos que gracias a los agricultores, hay que darle gracias a ellos, porque ellos son una gran fuente de información, sabemos que estas remolachas o estos sistemas de radiculares exuberantes generan, primero, fuente de proteína y de azúcares muy importantes. Pero otra cosa que hemos aprendido, que generan descompactación del suelo, generan aumento de la penetración del agua, generan justamente disminución de la pérdida de agua, o sea, aumento de la captación del agua, y eso redunda en mayor producción. Entonces está bueno, está bueno. Por eso le decía, cada vez lo vamos a ver más. Guarda. Profe, una pregunta, ¿de eso se come, de la remolacha, consumen todo? Todo. Solo bien. Sí, gracias. Lo que pasa es que la remolacha como forrajera, como también estos nabos forrajeros, rabanitos, todo este grupete de especies, hay algunos que, y ahí es lo que tenemos que aprender y se está desarrollando, hay algunos que generan el tubérculo, a lo mejor digo una barbaridad porque en algunos casos no es un tubérculo, pero usted me entiende, soy un ganadero, soy vaquero, pero el tubérculo, cuando se va desarrollando, más la mitad o 3/4 de ese tubérculo aflora, digamos, está sobre la superficie. Entonces el animal lo puede consumir sin problema. Generalmente se están tratando de buscar los genotipos forrajeros, son más de ese tipo, y los genotipos que están más tirados a lo que es los vegetales o la cobertura, son materiales que están por debajo, en mayor proporción por debajo de la superficie. Entonces, por eso es que no te llama la atención, no es que el animal osa como si fuese un chancho, un cerdo, de alguna manera, en la tracción que hace cuando empieza a querer comer la parte superior, ahí descalza y sale el tubérculo completo y ahí lo consume. Dice, pero se come todo, exactamente todo. Le diré que la parte más rica es el tubérculo. Pero sí, lo van a ver mucho y cada vez más, así que no, es algo que hace 5 años me preguntaba esto y yo decía, no, acá no, eso no va a llegar nunca. Y sin embargo, llegó y anda bárbaro, ¿no? Otra pérdida podría ser que nosotros seleccionemos una pastura que sea susceptible a una enfermedad. Entonces, y mira, el vecino, mi papá siempre metía tal festuca y bueno, y seguimos trabajando con la Festuca Faun desde hace 20 años, y resulta que la Festuca Faun, la roya la lleva de cada 4 años, 3 tiene roya. Bueno, hay que tener cuidado. Hay mucha información y el tener un genotipo, tomar la mala selección, o sea, ya no pasa por el genotipo, sino digamos, por la especie, sino dentro de la especie. También hay una selección que tenemos que hacer para disminuir las pérdidas, porque un genotipo que no produce al 100% por una cuestión sanitaria no deja de generar pérdidas, porque es algo que pude tener y no lo tuve, ¿no? ¿Ah? Entonces, esa información en general está, el INTA trabaja mucho, las empresas privadas trabajan mucho, la Cámara de Semillería, hay evaluaciones por todos lados, y bueno, esa información. Esto ya lo vimos cuando discutimos lo importante conocer las curvas de crecimiento, entender que cada una. Por ahí me escuchan, eso se corta. Me olvido por ahí de parar entre. Les decía. ¿Todo bien? Le decía que cada genotipo tiene su curva de crecimiento y que interactúa con el
tienen que entender es una cuestión. El mismo genotipo llevado tiene la misma curva de producción. Lo que cambia no es la forma de la curva, sino la tasa de crecimiento y la productividad y la acumulación de materia seca. Ahora se lo digo en cristiano. El Gatton Panic, si yo lo llevo a Quilino, lo llevo a Cañada del Luque, donde llueve más, lo llevo a... y en todo ese rango lo voy moviendo desde Quilino a Totoral, de Totoral qué sé yo, a Cañada del Luque, en todo ese rango donde fue mejorando las condiciones de producción, porque llueve más, tiene mejores suelos, lo que sea, no cambió la forma de producir ese Gatton Panic. Lo que cambió es que en Quilino, en el mejor de los momentos, me da 120 kilos de materia seca por día, y en Cañada del Luque, que hoy ya no hay Gatton Panic, sino hay soja, pero cuando había Gatton Panic, me daba 200 o 120 kilos de materia seca. Pero la forma de la curva es la misma. Quizás en Quilino, porque las lluvias empiezan en diciembre y terminan en marzo, la curva esa es más achatada, pero la forma de nuevo es la misma. Eso lo mismo pasa para Gramarrode, Baffel, y cuando nos vamos a provincia de Buenos Aires pasa lo mismo para Festuca continental, para Raigas perenne, anual, en fin, para todo. Así que eso, por eso les decía, las curvas no se las olviden, lo que tienen que adaptar en su sistema cuál es la productividad y ahí poder evaluar las pérdidas potenciales que ustedes pueden estar teniendo. Dentro de esto, en este caso, ahí les estoy manifestando dos genotipos. Simplemente no es un dato, no es un caso real, simplemente es un diagrama para mostrarles que un genotipo, dos genotipos de la misma especie pueden producir distinto, y esto podría ser, para los que trabajan o les interesa, por ejemplo, podría ser un ryegrass de ciclo corto, diploide, versus un ryegrass tetraploide de ciclo intermedio. Entonces, cuando ustedes se sientan al frente del que les vende semillas y dicen, ¿qué quieren tener? ¿Qué quiere llevar? Un intermedio, un intermedio largo, un tetraploide, un diploide. Bueno, estos son esto es una diferencia entre uno y otro, de haber tomado una decisión entre uno y otro. Una decisión es un diagrama, repito, no son datos reales. Pero fíjense que si nosotros hacemos la integral, y ahí lo llevo en matemática, la integral de las curvas, es muy posible que los dos produzcan la misma cantidad de pasto, ¿no? Ahora, cuando vemos la distribución de ese pasto, es totalmente distinta una y otra, y lo que nos puede hacer es que quizás en un caso o en otro yo pierda calidad porque, por ejemplo, no tengo bocas para comer eso porque ya otra pastura de otro potrero está en mejor condición y tomo la decisión de cambiar la tropa a ese potrero. ¿Está? Ahí tenemos a lo largo, de manera muy esquemática, pero a lo largo del verano, como 4 genotipos distintos del mismo grupo de genotipos producen sus picos de producción, generan sus picos de producción, y bueno, la idea sería fantástica que uno tenga la posibilidad de saltar de uno a otro y corriendo de uno a otro para aumentar, estar en el mejor de los momentos cuando están produciendo. Por ejemplo, genotipos. Profe, se corta mucho ahí. ¿Mucho? Bueno, le decía ahí que hay distintos momentos, cada genotipo genera un momento distinto, y lo importante de conocerlo, dando vueltas sobre el mismo concepto, conocer nuestros genotipos cuando producen para disminuir las pérdidas al
Cuando uno trabaja con materiales anuales, hasta ahora hemos visto rápidamente los perennes, pero también en los anuales, uno tomando una decisión en los anuales puede generar pérdida. Fíjense, este gráfico lo que les muestra es los días de aprovechamiento de un ryegrass anual según la época de siembra. O sea que a medida que sembré más temprano, pude utilizarlo más. Y toda esa diferencia entre la barra verde, anaranjada, amarilla, verde clara y azul verdoso o verdoso azulado, generaron pérdidas. Estamos hablando del mismo campo, el mismo ryegrass, y solamente la decisión fue época de siembra, ¿no? Acá habíamos hecho bien todos los deberes menos la decisión de la época de siembra. Quizás la época de siembra la demoramos porque no llovía o porque no teníamos la máquina, pero en fin, la decisión al fin fue tomada. Otro ejemplo, el mismo ryegrass, fíjense cómo va cambiando también a medida que nos demoramos en sembrar. Estamos hablando de anuales, como lo que tardo en entrar a pastoreo. Entonces recién veíamos lo que perdíamos por entrar tarde, y ahora también el tiempo que va a llevar para poder entrar a pastorear. O sea que acá hay una segunda pérdida involucrada. Esto ya lo vimos en otro caso esquemático, este ya es un caso real. Dos ryegrasses, fíjense. Que producen lo mismo y están produciendo lo mismo, pero en dos momentos distintos. O sea, ya no es una decisión solamente entre especies, sino dentro de la especie, ¿no? Estamos hablando en este caso dos ryegrasses anuales, uno tardío y otro temprano. ¿Cómo cambia el periodo de utilización en el mismo ciclo de crecimiento? Entonces, ya poniéndole un número y vamos terminando, le decía, para un mismo ambiente, la mala implantación, primero, la primera gran pérdida en pasturas perennes puede ir entre el 50 y el 75. Ustedes me dicen, no, pero podría ir entre el 50 y el 85 y el 90. Sí, lo que se supone es que una vez superado el 75%, lo va a resiembra, así que por eso no la tengo en cuenta. Por ejemplo, digo, un mismo productor en Chagacea que sembró Waffle y que logró el 50% de las plantas, por lo que la oferta se le redujo en 2.000 kilos de materia seca. O sea, ya arrancó eligiendo mal el producto, porque en Chagacea tendría que haber sembrado seguramente Gatton. Segundo, lo que sembró, tuvo una mala implantación, 50%, entonces estamos perdiendo, por un lado, quizás un 50% de arranque, porque podría haber elegido un genotipo que en vez de 3.800 kilos por hectárea le daba 8.000 kilos por hectárea. O sea, ya perdimos 4.000. Y después, si encima ese genotipo tiene una pobre implantación, estamos quizás perdiendo otros 2.000 kilos de materia seca, y es otra pérdida. Entonces, resulta que en vez de haber podido tener una vaca por hectárea, ahora tenemos una vaca cada 3 hectáreas por culpa de una mala decisión y una mala implantación. ¿Está? Vida real, ¿eh? No son números sueltos. Bueno, el mismo ejemplo. Entonces, en resumen, y ya terminando, es los sistemas mírenlo desde el punto de vista de la oferta de productividad, lo que pierden en kilos de materia seca, mírenlo desde el porcentaje de pérdida en la calidad, digamos, y véanlo también el porcentaje de utilización que había al principio, que es importante. 3 fuentes principales de pérdida, ¿no? De un mismo sistema ganadero que produce 10.000 kilos,
de materia seca totales, al final, cuando lo evaluamos y lo seguimos, puede estar, en general, podemos estar utilizando 2.000 kilos de materia seca, o la mitad, en el mejor de los casos, 4.000 kilos de materia seca. Para que tengan una idea global, se habla de que en el norte de Córdoba, y esto por supuesto es un dato muy tomado de los pelos, porque no hay evaluaciones serias. Yo en el momento cuando trabajamos en el INTA hicimos algunos trabajos, por eso me animo a decirlo, pero en el norte de Córdoba la eficiencia de utilización de pasturas debe estar cercano al 50%. Me dicen, hay un 50% que perdimos. No, porque no se puede usar el 100% de los recursos, pero sí quizás un 20%, 25% hay de diferencia. O sea, hoy podríamos tener el 25% más de stock ganadero sin tener que incorporar pasturas, solamente utilizando bien lo que tenemos. Por último, y cerrando, cuando analicen tengan en cuenta no solamente el genotipo, o sea, qué pastura van a utilizar. Fíjense dentro de la especie que vieron cuál. Fíjense dónde lo van a utilizar. Tengan en cuenta a su cliente cuál es el producto que mejor se adapta a su forma, a su filosofía de trabajo, a su forma de trabajar y a su idiosincrasia, y en base a eso tomen la decisión de qué hacer y medirlo, sobre todo medirlo. ¿Estamos? ¿Alguna duda? Perfecto, profe. Yo le voy a pasar, Ale me va a pasar el mail de ustedes, se lo pedí antes que empiece la clase, me lo va a pasar y yo, si puedo, casi seguro esta tarde, estoy pasando completo y le estamos pasando con Ale la grabación. Mejor, que ande, que funcione bien. ¿Les parece? Está cargado. Bueno, muchas gracias. Está, bueno, pero digamos, se lo voy a pasar porque si le faltó algo, por ahí yo le puedo haber agregado algo último momento, y tengan en cuenta que van a ver el mail, van a ver el mail mío y de ahí se pueden contactar por si les queda alguna duda puntual, esa es la idea. Después nos vamos a volver a ver en instancias posteriores. ¿Vamos? Bueno, gracias. Un placer, chicos, y buena semana. Bueno, ahí dejo de grabar, así ya. Espérate, ¿dónde dice acá? Así puedo decir malas palabras, decís vos, ¿vale?